cualquier caso son circunstancias que pueden variar y lo más que podemos comentar es que no nos consta que hubiera habido ningún tipo de visita programada, por tanto no ha lugar una anulación de lo que no estaba programado. Buenas tardes. Sus Majestades los Reyes de España no visitarán Ceuta. Así lo afirmaba, según le consta al Gobierno, la ministra portavoz al término del Consejo de Ministros de hoy en su comparecencia de prensa. Bienvenidos a los informativos de Radio Televisión Ceuta. La jornada de hoy nos deja otros titulares. Durante 2 horas, Ceuta ha contado con 8 funcionarios de la Administración General del Estado aislados por sospechas de coronavirus. Así lo informó el Ministerio de Política Territorial y Función Pública esta mañana. Poco después, Delegación de Gobierno rectificaba la información. Y hoy han dado comienzo las pruebas de la EBAU, la antigua selectividad, marcadas por las medidas de seguridad sanitarias y con un amplio dispositivo, entre ellos la participación de la Asociación de Voluntarios de Protección Civil. Personal sanitario se ha concentrado a las puertas del Hospital Universitario para reclamar más recursos humanos y recordar a los profesionales fallecidos durante la pandemia. Exigimos mayores recursos humanos, además nos basamos para pedir esta petición en los informes continuos del Ministerio de Sanidad que emite año tras año, donde nos sitúan a la cola del sistema sanitario en cuanto a ratios por 1000 habitantes y profesionales. La ciudad ha guardado un minuto de silencio como muestra de condena y repulsa por la última víctima de violencia intrafamiliar, un menor de 5 años asesinado en Madrid por su madre. Poner de manifiesto este hecho, esta realidad, ¿no?, de que la violencia no tiene género y que todo tipo de violencia debe contar con la repulsa. Así arrancamos ya repaso a la actualidad de este martes 7 de julio. Comenzamos. En su comparecencia, tras la conclusión del Consejo de Ministros, la ministra portavoz María Jesús Montero manifestó que el Gobierno de la Nación no tiene constancia de una próxima visita de sus Majestades los Reyes de España a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Sus Majestades los Reyes no tenían en la agenda una visita a Ceuta o a Melilla en este corto plazo de tiempo. En cualquier caso, son circunstancias que pueden variar y lo más que podemos comentar es que no nos consta que hubiera habido ningún tipo de visita programada, por tanto, no ha lugar una anulación de lo que no estaba programado. La ministra portavoz afirmó también en su comparecencia de prensa que actualmente no existe una posible reciprocidad con Marruecos en materia fronteriza, ya que tanto las fronteras de Ceuta y Melilla permanecen cerradas con respecto al país vecino, que tampoco ha abierto su frontera. La ministra portavoz María Jesús Montero señaló que la posible reciprocidad existente entre Marruecos y España no es viable actualmente al estar los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla cerrados temporalmente, al igual que la frontera de Marruecos. Los pasos fronterizos continúan cerrados de forma temporal, tanto en Ceuta como Melilla. También conocen que Marruecos mantiene su frontera cerrada. En este momento la reciprocidad con la que nos hemos dotado a la hora de producir los intercambios de personas, de viajeros entre ambos países no se puede producir en este sentido. La ministra portavoz manifestó que cuando Marruecos abra sus fronteras se valorará esta posibilidad. Y afirmó que el Gobierno de España desconoce las previsiones del Reino alauita a la hora de abrir su frontera con nuestro país. No se nos ha comunicado cuál es la previsión que tiene Marruecos para la apertura de la frontera, si será a lo largo de los próximos días. Entendemos que cuando consideren que la seguridad sanitaria está garantizada tanto para los residentes en Marruecos como personas que desde Marruecos puedan visitar a otros países.
La ministra portavoz destacó el gran esfuerzo que viene realizando el Gobierno de España en coordinación con la Embajada para repatriar a aquellas personas que quedaron atrapadas en Marruecos y viceversa. Se han fletado autocares y más de una decena de ferris para repatriar a centenares de personas. Seguiremos manteniendo ese flujo y abierto esta línea de repatriación conjuntamente con Marruecos, por supuesto, garantizando todas las medidas sanitarias para que todas las personas que llegan a nuestro país puedan cumplir las condiciones esenciales para poder volver con toda la seguridad y, en caso de que así no fuera, pues sometido a los controles sanitarios que estamos desarrollando, que estamos realizando en frontera y de forma especialmente singular con aquellas personas que vienen repatriadas de algunos países que todavía tienen problemas con el control de la pandemia. El Consejo de Ministros ha aprobado la ampliación de las medidas del denominado escudo social. Podrán solicitarse hasta el 30 de septiembre las siguientes medidas: la extensión durante 6 meses de la prórroga automática de los contratos de arrendamiento que finalicen en este periodo, las moratorias a los alquileres y las hipotecas. En el caso hipotecario son 3 meses de plazo legal más 9 meses fijados voluntariamente por la banca, la percepción del bono social y la garantía de suministros básicos como luz, gas y agua, además de la paralización de los desahucios. Tras las críticas de MDIC, la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública matiza el nivel de endeudamiento de la ciudad autónoma de Ceuta, menoscabado por la pandemia del COVID-19. Ante las críticas sobre el nivel de endeudamiento de la ciudad autónoma de Ceuta realizadas por MDIC, la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública realiza las siguientes consideraciones. MDIC está comparando el presupuesto de 2020 con la liquidación presupuestaria de 2019, no siendo magnitudes comparables. El endeudamiento, como cualquier otra macromagnitud, está muy influido por el método de medición, por lo que las comparaciones deben ser en términos de homogeneidad. El nivel de endeudamiento resultante de la liquidación de un presupuesto, señala la Consejería, es la situación real a 31 de diciembre del año correspondiente. El que se recoge en el presupuesto es una estimación de cómo va a producirse la evolución en cuanto a los préstamos o pólizas a solicitar. MDIC, señala la Consejería, utiliza como nivel de endeudamiento actual la liquidación presupuestaria a 31 de diciembre de 2019, que no se corresponde con la situación real a día de hoy. Las pólizas a corto plazo solicitadas, en concreto 20 millones de euros, serán canceladas a lo largo del mismo ejercicio presupuestario, por lo que no afectaría al nivel de endeudamiento de la Administración. Y añade que el presupuesto de la ciudad para 2020 preveía una deuda de 175 millones de euros. Sin embargo, a consecuencia de la crisis social y económica derivada de la COVID-19, la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública ha solicitado la refinanciación de varios préstamos, lo que ha posibilitado la modificación de crédito aprobada en la sesión plenaria del pasado 13 de mayo. Expediente que además ha dado la posibilidad de utilizar 8 millones de euros del presupuesto para la convocatoria Ceuta Resiste y para la ampliación de las ayudas sociales. Y son ya 34 días sin casos positivos de coronavirus en nuestra ciudad. No está de más volver a recordar a la población que existen unas sencillas medidas de higiene que pueden ayudar a evitar el contagio. Lavarse las manos con agua y jabón o solución hidroalcohólica con frecuencia. Al toser o estornudar, cubrirse bien la boca y la nariz con el pliegue del codo o con un pañuelo para retener las secreciones respiratorias y utilizar pañuelos desechables. Durante 2 horas, Ceuta ha contado con 8 funcionarios de la Administración General del Estado aislados por sospechas de coronavirus. Así lo informó el Ministerio de Política Territorial y Función Pública a las 10:49 de esta mañana. Ante el revuelo originado, la delegación del Gobierno tuvo que rectificar 2 horas después de la información de dicho ministerio, afirmando que la tabla aportada en la nota de prensa contenía una errata y que, por tanto, Ceuta no cuenta con personas aisladas. Una información del Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha encendido hoy todas las alarmas en Ceuta.
En dicha nota se afirmaba que 8 funcionarios de la Administración General del Estado se encontraban en situación de aislamiento en Ceuta por presentar síntomas compatibles con el COVID-19 o por encontrarse en cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona afectada por la enfermedad. 2 horas después de que esta información fuese publicada, la delegación del Gobierno en Ceuta tuvo que salir al paso a decir que se trataba de una errata y que en Ceuta, a fecha de hoy, no hay ninguna persona confinada ni aislada por sospecha de contagio de COVID-19. Los técnicos y facultativos del Laboratorio de Microbiología del Hospital Universitario de Ceuta han querido mostrar en un vídeo cómo desarrollan su labor en la lucha y prevención del COVID-19. A través de un vídeo, los técnicos y facultativos del Laboratorio de Microbiología del Hospital Universitario de Ceuta dan a conocer cómo las instalaciones del Hospital de la ciudad han tenido que adaptarse a estas excepcionales circunstancias, dividiéndose el Laboratorio de Microbiología en 2, habilitándose un espacio de trabajo independiente para el COVID-19. Afirman que se han ido incrementando el número de pruebas PCR a medida que se avanzaba de fase en la desescalada. Pero lo cierto es que en cuanto hemos ido pasando de fases, por decirlo así, se ha ido incrementando el número de PCR, es decir, no por pasar el pico o por pasar de fase ha disminuido el número de PCR, sino se ha hecho al revés, se ha incrementado intentando detectar a pacientes bien asintomáticos o pacientes con una viremia baja pero que podrían ser transmisibles, ¿no? El hospital universitario dispone de equipos de serología automatizada que permiten dar el resultado en cuestión de horas. Además, cuentan ya con 4 equipos para la realización de pruebas PCR. Ese equipo, si el paciente es un positivo claro, en 30 minutos es capaz de decírtelo, en media hora, 30 minutos. Y tiene 10 posiciones ahora mismo activas disponibles, con lo cual podrías hacer 10 test en 50 minutos. Es la más rápida, por eso está dedicada a pacientes urgentes. En total, si apurásemos todos los equipos que tenemos ahora mismo, podríamos hacer, si no faltara material ni recursos humanos, 576 PCR al día. Un vídeo didáctico que ha supuesto un gran esfuerzo por parte de todos los profesionales sanitarios del Hospital Universitario de la ciudad que han luchado y siguen luchando para evitar la propagación del COVID-19. 82 personas continúan teletrabajando en Ceuta en la Administración General del Estado. Han sido unos datos que hemos conocido hoy aportados por el Ministerio de Política Territorial. En Ceuta los efectivos de la Administración General del Estado son 913. De ellos ya están trabajando de forma presencial 806 y en situación de teletrabajo hay un total de 82 personas. Hay que decir que en el conjunto del país la modalidad de trabajo presencial ya supera más del doble a la no presencial, siendo el total de funcionarios que están en aislamiento en España de 1.007 personas. Concentración reivindicativa en la puerta del Hospital Universitario de Ceuta. Allí el personal ha querido mostrar su protesta para reclamar mayor inversión en recursos humanos y mejorar los datos en cuanto a la proporción de profesionales en razón al número de habitantes por especialidades. Concentración reivindicativa en la puerta del Hospital Universitario. Allí el personal ha querido mostrar su protesta para reclamar mayor inversión en recursos humanos y mejorar los datos en cuanto a la proporción de profesionales en razón al número de habitantes por especialidades. También se ha recordado los numerosos sanitarios fallecidos durante la pandemia. Concentración sanitaria con carácter reivindicativo reclamando más medios humanos y mejoras en la ratio de profesionales por habitante en la puerta del hospital. Lo que pedimos son mayor inversión en lo que es la política sanitaria, el dinero que se destina a la ciudad autónoma de Ceuta, al INGESA en particular. Esto se puede estructurar en 2 grandes ramas. Por un lado, exigimos mayores recursos humanos. Además nos basamos para pedir esta petición
en los informes continuos del Ministerio de Sanidad que emite año tras año, donde nos sitúan a la cola del sistema sanitario en cuanto a ratios por 1000 habitantes y profesionales. Además es generalizado. Tenemos los peores ratios en médicos de familia, en médicos de atención primaria, en especialistas en enfermería de atención primaria, de atención especializada, en administrativos, en celadores. En todas las categorías profesionales ocupamos últimos o penúltimos puestos. En la relación de deficiencias, las infraestructuras de centros de salud y otros déficits que nos sitúan a la cola del sistema sanitario según los sindicatos. Nos sitúan, como bien digo, a la cola del sistema por cada 1000 habitantes. Igualmente ocurre en infraestructura. En infraestructura, sin ir más lejos y a modo de detalle, podemos citar en la ciudad autónoma de Melilla, prácticamente con la misma población que Ceuta. Tiene más centros de salud, tiene más infraestructuras que Ceuta. Tenemos, por ejemplo, podemos destacar el centro de salud de Tarajal, que lleva más de una década con continuos gobiernos que son incapaces de abordar una reforma en profundidad. Ahora sigue de obra, como prácticamente lleva 10 años. Tenemos un centro de atención primaria, de urgencia, que prácticamente lo puedo definir como una cochambre. Aquello no se merecen los ciudadanos de Ceuta tener ese centro, ni los trabajadores prestar servicio en ese centro. En cuanto a la retahíla de reivindicaciones, una histórica: mejora de las condiciones de trabajo, bajar la temporalidad y evitar los contratos reiterados por necesidades de servicio. Una reivindicación histórica es mejoras en nuestras condiciones de trabajo, tanto en la temporalidad, es decir, que el INGESA baje estos índices de temporalidad, como la mejora en los contratos. Se siguen efectuando a día de hoy contratos, como se llaman, por necesidad del servicio, que mes tras mes y año tras año siguen enlazando a los trabajadores en unas condiciones precarias. Entendemos que en la actualidad este tipo de contratos deben de desaparecer y solamente aplicarse en aquellas condiciones que estrictamente marque la norma. Exigimos, igual que ocurre en el resto con el resto de trabajadores del sistema sanitario público en otras comunidades, tener las 35 horas. Esto es otra reclamación histórica que entendemos que es de derecho y que es justa y que nos corresponde. Función importantísima y colectivo esencial. Son las consideraciones que para el líder de Vox en Ceuta, Juan Sergio Redondo, merecen los sanitarios. Esta formación política presta su apoyo desde toda su fuerza parlamentaria en nuestro ayuntamiento, en el Congreso y en el Senado. Para ellos, aparte de compartir las reivindicaciones que plantean, también solicitan a toda la sociedad su apoyo, además de una mejor remuneración por trabajar en primera línea con denotados esfuerzos y profesionalidad. Bueno, realmente nosotros mostramos todo nuestro apoyo a los sanitarios, lo hemos demostrado y lo hemos mostrado públicamente durante toda esta crisis, también lo hemos hecho incluso antes de esta crisis, hemos estado siempre con ellos y con sus reivindicaciones y por supuesto ahora nos sumamos a estas reivindicaciones porque es importante, ha sido importantísima y lo seguirá siendo la función de nuestros sanitarios. Nuestros sanitarios han estado desprotegidos, no han contado con los medios adecuados, deben contar con los medios adecuados, deben estar perfectamente también remunerados por esa función tan esencial que hacen y esa defensa que hacen de nuestra salud en primera línea, y bueno, pues entendemos que esa reivindicación debe contar con el apoyo de todos los ciudadanos y nosotros vamos a estar en nuestra función, en el grupo parlamentario aquí en Ceuta, en lo que nos compete, pero también a nivel de Senado, a nivel del Congreso de los Diputados, tanto con nuestra senadora como con nuestra diputada nacional, pues defendiendo los intereses de este colectivo que para nosotros es esencial y su función es importantísima. Pues hemos preguntado en la calle si el personal sanitario está reconocido como se merece. Yo creo que no, que la labor que desempeña es muy importante para que el buen funcionamiento de la sociedad y de que no haya enfermedades y de que nosotros estemos bien al día a día. Lo que escucho en los medios de comunicación, sí, porque solo son aplausos y bendiciones para ellos, ¿no? Con total lógica, por lo que han hecho, sí. Bueno, reconocido por lo menos por el pueblo, ¿no? No sé si por la administración, eso ya no lo sé. Probablemente también ahí debería ser reconocido y la mejor forma es económica, ¿no? Sí, ahora mismo sí, antes no. No sé qué decirte más, pero ahora mismo sí está más reconocido que antes. Antes no se reconocía tanto como ahora, no se le daba la importancia que había que darle. Yo creo que sí, porque sin el personal sanitario en esto que hemos pasado, no hubiésemos logrado nada de lo que hemos llegado a hacer hoy. Porque
sin el personal sanitario ahora mismo no estaríamos fuera del estado de alarma y no habría cero positivo. Y antes era como personal sanitario, hospital y ahí se queda. Creo que sí. Vamos, pienso que sí. En cierto modo sí, pero aquí en la ciudad, bueno, se ha demostrado que en España no está reconocido totalmente. Deberían de tenerlo más en cuenta, pagarle la formación que tienen y el compromiso que tienen con el país, que se ha demostrado que no es así. Pues no está reconocido el personal sanitario, según se ha visto en las televisiones, han trabajado todos con las porquerías que tenían en plásticos, en cosas de esas, pegándose con cinta adhesiva, es una vergüenza. Todo el gobierno cobra un dineral y nadie se ha quitado ni un duro para poder comprar unas batas. Eso es una completa vergüenza. Y si vuelve la pandemia va a pasar lo mismo, porque el gobierno no quiere aprender. Yo creo que no está reconocido para nada, ni su labor ni nada lo que ellos están haciendo por nosotros. Y nosotros lo estamos echando todo a perder. Y más vale una imagen que 1000 palabras. Esto que ven es el Instituto Siete Colinas, más exactamente el pasillo del Siete Colinas, donde se han colocado las mesas de los jóvenes que han empezado hoy la selectividad. Y es que las medidas de seguridad y sanitarias para evitar los contagios del coronavirus han obligado a circunstancias excepcionales tales como estas. Y es que han debido guardarse las distancias de seguridad y llevar mascarillas, además de usar geles hidroalcohólicos. Son un total de 385 alumnos repartidos en las 2 sedes establecidas. Estas 2 sedes son el campus y el Instituto Siete Colinas. En ambos lugares y como consecuencia de la pandemia se ha establecido un amplio dispositivo para la celebración de estas pruebas. Entre ellos han contado con la participación de la Asociación de Voluntarios de Protección Civil. Está Cruz Roja, está Policía Local, está Protección Civil y también protocolo en la entrada que hemos visto hace un momentito, que según entraban para poder afrontar ese segundo examen se les daba el gel hidroalcohólico al entrar para que se lavaran las manos y que también está en todas las aulas. Además, este examen por primera vez lo van a tener que hacer con mascarilla. Bueno, y parte de este dispositivo, como decíamos, es Protección Civil. Vamos a hablar con Juan Moreno, presidente de la Asociación de Voluntarios de Protección Civil. Muy buenas, Juan. Hola, buenos días. ¿Cómo va esta jornada de selectividad para vosotros? Es decir, ¿qué es lo que estáis haciendo vosotros aquí en el campus? Bueno, para nosotros es nuevo esto porque en realidad todo lo que es nuevo sobre la alarma y en realidad lo que estamos aquí es para que se guarde la distancia de seguridad. Esta mañana hemos estado ordenando todo esto en fila precisamente para ordenar, para que estén separados a la salida de cada examen. También lo ponemos dentro del campo de deporte, separado en sillas también en rieles, para que puedan estar todos precisamente, que no haya ningún problema, que no exista la distancia de seguridad esa y puedan ser contagiados. Esta mañana sí que cuando hemos llegado hace un rato y todavía estaban aquí fuera, hemos visto que a algunos, bueno, pues les costaba algo mantener esa distancia, quizás por el estado de nervios también en el que se encuentran, ¿no? Sí, quizás esta mañana a la entrada ya estaban nerviosos, todo el mundo estaba nervioso, pero se ha guardado la distancia de seguridad. Pero luego a la salida, pues claro, que muchas personas venían diciendo que el examen era estupendo, que habían sacado bien, se daban abrazos y hemos estado precisamente que se vayan separando y que no estén juntos porque podemos contagiarnos y no nos interesa en toda la ciudad que tengamos ningún contagio. Esta EBAU va a estar marcada de forma clara por estas medidas de distanciamiento social y sanitarios a los que nos obliga la pandemia. No obstante, esto no ha conseguido impedir la normal realización de los exámenes y el desarrollo usual de estas pruebas. Ese nuevo contexto en el que se enmarca la EBAU hoy. Cuéntanos, José Antonio. Sí, efectivamente, lo relevante obviamente es la situación, ¿no?, de salud que estamos viviendo y entonces hay, como no puede ser de otra manera, un protocolo establecido con varios controles de acceso del alumnado, donde se les recuerda los mínimos indispensables, se les facilita gel para que se laven, también a la salida al espacio, digamos, de esparcimiento también tienen gel, el circuito es unidireccional, no se puede volver, salen después de cada prueba al patio y salen por una única salida del patio para volver a entrar en la siguiente prueba por el espacio o la entrada principal habilitada para ello y vuelven a pasar por los controles, no solo de identificación, sino, como decía, quizá más importante, su gel, su mascarilla, sus recordatorios y también, como no, sus nervios.
¿Ha habido algún momento de incertidumbre esta mañana con este nuevo protocolo? Nada, ¿no? Tengo que decir y reseñar de nuevo que gracias a la labor del equipo de trabajo de delegación, de profesores vocales y especialmente quiero volver a nombrar a Protección Civil, no hemos notado absolutamente ninguna anomalía que no sea, como ven ustedes, pues esto de los pasillos, pero bueno, no es especial. La diputada Teresa López ha registrado una batería de preguntas sobre las consecuencias que tendrá en Ceuta la decisión del Gobierno de que los colegios concertados no reciban ayudas para la gestión de la crisis generada por el COVID-19. Vox recuerda que defiende la libertad de educación y que no se discrimine a las familias que eligen enseñanza concertada. Para Teresa López, la exención de ayudas para colegios concertados por parte del Gobierno central es una prueba de que no se quiere reconstruir nada, en referencia al plan de contingencia anunciado por la Dirección Provincial de Educación, en el que para Ceuta se presenta como más probable la segunda opción, la de un sistema educativo adaptado a una situación de control sanitario. Se estima una necesidad de docentes muy elevada, en torno a 400 recursos humanos más. La diputada ceutí recuerda que el Gobierno anunció a principios de junio que iba a aprobar una financiación adicional de 2.000 millones de euros transferibles a las comunidades autónomas con destino a la educación pública, excluyendo a la enseñanza concertada del acceso a esas ayudas. Por ello, pregunta al Ejecutivo PSOE-Podemos si va a reconsiderar su postura y ofrecer ayudas a la enseñanza concertada para que pueda implantar el escenario que plantea el Ministerio con las mismas garantías que en la educación pública. Además, interpela al Ejecutivo para conocer el motivo que le lleva a esa exclusión. El sindicato CESIF ha presentado ante el Consejo Escolar una serie de medidas a medio plazo para afrontar el próximo curso escolar bajo máximas medidas de seguridad sanitarias. Por ello, consideran necesario un incremento del personal docente en 40.000 profesionales y una inversión mínima por alumno de 5.800 euros al año. CESIF considera alarmante que no se pueda mantener en los centros la distancia de seguridad recomendada tanto para estudiantes como para docentes. Además, en su programa de reconstrucción de la educación han presentado un modelo curricular más estable y simple que esté acorde a las necesidades de la pandemia, manteniendo los objetivos marcados en cada etapa, así como la limitación de las promociones automáticas, la supresión de las diferencias entre comunidades y la implantación de una prueba única estatal de acceso a la universidad. Plena Inclusión y la Asociación Española de Fundaciones Tutelares están plenamente satisfechas tras la aprobación del anteproyecto de reforma del Código Civil que otorga a las personas con discapacidad la titularidad del derecho a la toma de sus propias decisiones. Tras un largo camino de lucha y reivindicación, la Asociación Española de Fundaciones Tutelares y Plena Inclusión están orgullosos de haber alcanzado uno de los objetivos buscados desde hace varios años. El anteproyecto de reforma del Código Civil presentado, que espera su tramitación parlamentaria, supone la actualización del texto en materia de discapacidad y otorga la titularidad del derecho a la toma de decisiones a las personas de dicho colectivo. En este sentido, se establece la eliminación de la modificación total de la capacidad jurídica y proyecta un modelo que garantiza el respeto a la voluntad y preferencias, fomentando la autonomía y autodeterminación. De esta manera se pone fin a que las entidades de apoyo a personas con discapacidad actúen como tutor a la vez que ofrecen otros servicios. Una reforma fundamental que consideran necesita además de mecanismos y herramientas que la hagan realidad en la práctica. Por ello solicitan que se sigan desarrollando las modificaciones legales pertinentes acorde a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para la eliminación de la discriminación, así como los prejuicios que sufre este colectivo hoy día en la sociedad. La ciudad ha guardado un minuto de silencio hoy martes, día 7, a las 12 de la mañana, a las puertas del Palacio de la Asamblea, como muestra de condena y repulsa por la última víctima de violencia intrafamiliar, un menor de 5 años asesinado en Madrid por su madre, que se suicidó poco después en un hostal de la misma ciudad.
Vox se ha sumado al minuto de silencio contra la violencia intrafamiliar. Esta formación política siempre ha mostrado su repulsa contra la violencia, sea del tipo que sea, sin especificar género, por considerar que es inasumible en una sociedad civilizada y es una lacra social intolerable. De ahí su contundencia a la hora de condenar estas atrocidades. Una noticia muy triste que nos hemos encontrado en este fin de semana y que demuestra que la violencia no tiene género. Nosotros defendemos este principio, la violencia no tiene género. La violencia tiene gente que comete crímenes indistintamente de si es hombre, mujer, niño, niña, anciano. En principio no existe esa distinción y es lo que nosotros defendemos. Con este tipo de minuto de silencio que se acordó por acuerdo plenario, a petición y a propuesta del Grupo Parlamentario Vox, para dar visibilidad a la violencia intrafamiliar, ¿no? Como digo, queremos poner de manifiesto este hecho, esta realidad, ¿no?, de que la violencia no tiene género y que todo tipo de violencia debe contar con la repulsa, ¿no?, de todos los ciudadanos en todos y cada uno de los momentos, y que la sociedad y las instituciones públicas, en todos los sentidos, deben trabajar por erradicar esta lacra de la sociedad del siglo XXI. MDIC vuelve a pedir al Gobierno local que actúe en calle Sevilla. Recuerda que el vecindario les trasladó en octubre que ya habían solicitado y reclamado a la ciudad la limpieza de un solar foco de infecciones en dicha calle y que además supone un peligro, sobre todo para los menores, puesto que se encuentra situado junto a unas escaleras carente de barandillas o ningún otro elemento que las separe. Asimismo, desde MDIC vuelven a denunciar que el cableado continúa en pésimas condiciones, acumulándose a baja altura, con el consecuente peligro que genera tanto para menores como para adultos. Caballas ha planteado en el Consejo de Administración de Procesa la necesidad de elaborar un plan de ayuda para los pequeños comercios de Capitán Claudio Vázquez afectados por la obra que allí desarrolla Traxa. Al igual que han facilitado ayudas a negocios de la Gran Vía, Caballas considera que se ha de hacer lo mismo con los de la citada zona, propuesta bien vista por Procesa. UGT ha condenado las agresiones contra el personal de seguridad privada que presta servicio en el campamento de menores de Piniers. Es por ello por lo que el sindicato pide a las administraciones competentes que hagan lo que esté en su mano para incrementar la presencia policial y de personal de seguridad en estas instalaciones. En estos últimos momentos ha habido una agresión de un menor a lo que es el equipo, digamos, del personal de Cruz Roja, después transportándolo a lo que es los vigilantes y terminando a lo que es la Policía Nacional, lo que le ha llevado dicha agresión a los Policías Nacionales que acabe en Punta Blanca. El Boletín Oficial de la Ciudad publica hoy el decreto del consejero de Medio Ambiente y Servicios Urbanos, Yamal Driss, de fecha de 19 de junio, por el que se aprueba el encargo a Obimace de la ejecución del servicio de implantación de mecanismos preventivos de control de entrada y salida que regulen los aforos de cada una de las playas e información a los usuarios. Una labor que lleva ya algunas semanas en marcha y que se está encargando de garantizar que las playas de Ceuta no cuenten con aglomeraciones de personas sin respetar la distancia social como medida de prevención para evitar los contagios de COVID-19. Un boletín oficial extraordinario de la ciudad ha nombrado hoy a 3 asesores del grupo de Vox en la Asamblea. Los 3 van a trabajar a media jornada. Los nuevos asesores de este partido son Romina Reyes, Álvaro Lorigados y Marta Muñoz. Los 3 decretos que oficializan estos nombramientos están firmados por la consejera de Hacienda, Economía y Función Pública y entran en vigor mañana. Con estos nombramientos, Vox hace uso, después de un año, con ahorro a la ciudad autónoma de más de 100.000 euros en este periodo de dinero no reembolsado. De las 3 asesorías libres se utilizan 2 fraccionadas a tiempo parcial con 4 asesores, al igual que hizo Caballas y MDIC, que fraccionaron sus asesores para diversificar y ampliar las coberturas,
pese a que la formación de Alí cuenta con un diputado y la de Fátima con 2. Y en ambos casos son 3 los asesores que el Pleno interpretó como mínimo para atender los cometidos burocráticos. Partido Popular y Partido Socialista cuentan con 7 asesores cada uno. Estos nombramientos son una prerrogativa un año después que hace uso Vox y aún le queda sin utilizar la posibilidad de una asesoría más. El Ceuta refuerza su ataque para la próxima temporada. El equipo ceutí ha anunciado la incorporación del experimentado delantero centro Miguel Ángel Espinar, que llega procedente del Mérida, de la Segunda División B. Miguel Ángel Espinar Peña, delantero centro de 32 años, se ha convertido en el 8º fichaje de la agrupación deportiva Ceuta para la temporada 2021. El ariete, que procede del Mérida, con el que ascendió hace 2 temporadas a Segunda División B, se compromete por 2 campañas con el conjunto Caballa. Espinar, nacido en la capital hispalense en 1988, se formó en los escalafones inferiores del Sevilla, estando 5 temporadas en el Sevilla C de Tercera División, y ha jugado casi 300 partidos en Segunda B en equipos como el Atlético Sanluqueño, el Arroyo, el Villanovense, la Balompedi Carinense, el San Fernando y el Talavera, además del Mérida. En el conjunto emeritense ha disputado en la última temporada 10 partidos, un total de 1.006 minutos, en las 28 jornadas que se jugaron antes de la suspensión de la Liga por el coronavirus, marcando 10 goles y viendo 5 cartulinas amarillas y una roja. Espinar es, según el Ceuta, el delantero centro por excelencia, un rematador nato con un olfato goleador indiscutible, experimentado, fuerte, rápido y con el mejor juego de espaldas de la categoría. El ariete ha rechazado, según el equipo ceutí, varias ofertas de Segunda B. Todo un lujo el que tendrán los aficionados caballas, disfrutar de los goles de un jugador top para la categoría, añade el Ceuta en su comunicado. La joven jugadora gaditana Marina Labrador se ha convertido en la 3ª jugadora renovada por el Club Deportivo Hércules de Ceuta para la temporada 2020-2021, en la que el equipo ceutí militará en la Segunda División Nacional de Fútbol Sala tras su reciente ascenso como primer clasificado en la competición ceutí. Marina Labrador Pérez, natural de Prado de Rey, tiene 21 años y cumplirá su 2ª temporada con el club ceutí, al que ayudó con sus goles a proclamarse campeón de la liga local, en la que el Hércules sumó 11 victorias en 11 partidos. Marina ya militó en las filas del Guadalcacín de Jerez, con el que logró el ascenso a la primera división. La Liga Nacional de Fútbol Sala ha aprobado por unanimidad este martes la reforma parcial de sus estatutos y el reparto económico por la explotación y comercialización de los derechos audiovisuales, que asciende a 1.340.000 euros para los clubes asociados en la temporada 2020-2021. La Junta Directiva de la Liga Nacional de Fútbol Sala inició su jornada con la celebración de la Asamblea Extraordinaria, donde se aprobaron por unanimidad los nuevos estatutos de la asociación, tras la reforma parcial de los mismos, después de asumir la Real Federación Española de Fútbol la organización de las competiciones y abriendo la asociación a los clubes de otras categorías masculinas y femeninas junto a los actuales de Primera y Segunda División. A continuación tuvo lugar la Asamblea Ordinaria, en la que se procedió al cierre de cuentas de la temporada 19-20, que a pesar de la situación excepcional y la crisis económica en la que se ha visto sumido el país debido a la pandemia por la COVID-19, la Liga Nacional de Fútbol Sala ha conseguido cerrar el ejercicio con un superávit de 240.000 euros. A continuación, el presidente Javier Lozano detalló el presupuesto económico para la temporada 2021, que fue aprobado por unanimidad y que establece un reparto económico en concepto de los ingresos obtenidos por la explotación y comercialización de los derechos audiovisuales, que asciende a 1.340.000 euros para los clubes que estén asociados a la Liga Nacional de Fútbol Sala en la temporada 2021. Antes de concluir la asamblea, los clubes han mostrado por unanimidad su desacuerdo con la Real Federación Española de Fútbol por el borrador de calendario elaborado y presentado por esta de cara a la temporada 2021, que tras asumir la organización de las competiciones no ha contado con los clubes para su elaboración, quienes han acordado trasladar una propuesta común a la Federación Española. Y un último apunte deportivo.
El fútbol ceutí se encuentra de luto por el fallecimiento este martes de Miguel Castillo, el que fuera fundador y primer presidente del Club Deportivo Puerto, al que ven a la izquierda de la imagen, en un homenaje que le hizo el Natación hace años. Castillo, que tenía 86 años, era una persona muy popular y reconocida en el mundo del fútbol caballa. El Puerto ha lamentado públicamente su pérdida, al igual que la Federación de Fútbol de Ceuta y otros clubes de la ciudad. Un sentimiento al que nos unimos todos. Vamos a conocer ahora la previsión meteorológica para los próximos días. Para mañana miércoles tendremos intervalos nubosos por la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 20 de mínima y los 27 grados de máxima. El viento soplará suave de poniente. Y para el jueves, más calor, cielos totalmente despejados, situándose la máxima en 28 grados, manteniéndose la mínima en 20. Continuamos con el viento de poniente suave. La farmacia de guardia en el día de hoy es Pulla. Y el número agraciado de la Cruz Roja es el 539. Ya está abierto el plazo de matriculación para el Conservatorio de Música Ángel García Ruiz para el curso 2020-2021. Los interesados pueden inscribirse hasta el próximo 24 de julio, tanto de manera online a través de la sede electrónica de la ciudad, como presencial a través de cita previa. En el caso de enseñanzas elementales es necesario haber estado matriculado en el centro en el curso 2019-2020, además de haber formalizado la matrícula para el curso 2020-2021 y no haber solicitado la prueba para cursos intermedios. En el caso de enseñanzas profesionales, es necesario haber estado matriculado en el centro en el curso pasado sin tener asignaturas pendientes para la convocatoria de septiembre. También se puede matricular a aquellas personas que hayan superado la prueba de acceso a primero de enseñanza profesional, siempre que hayan obtenido plaza. Por último, se abrirá un nuevo plazo de matriculación en septiembre para aquellos que soliciten el acceso a cursos intermedios, tengan asignaturas para septiembre o sean de nueva incorporación a primero de enseñanza elemental. El programa de inserción sociolaboral Incorpora de la Fundación La Caixa ha formado a 7 personas en riesgo de exclusión en Ceuta con el objetivo de mejorar su empleabilidad. El curso en limpieza e higienización de superficies prepara a los candidatos para un sector altamente demandado en un momento en que la desinfección continua de espacios compartidos requiere de personal. La formación de 150 horas ha sido online como medida de prevención ante el COVID-19. La Cofradía de San Antonio ha comunicado a sus cofrades que, como el COVID-19 no les permite celebrar cabildo para presentar el nuevo reglamento de régimen interno de la cofradía, este les ha sido enviado de forma telemática. El mencionado reglamento ha sido elaborado siguiendo las directrices y en cumplimiento de lo establecido en el Estatuto Base de las Hermandades y Cofradías, promulgado por el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza Boy. Por otra parte, recordar que la Santa Misa, que se ha oficiado esta tarde a las 6:30, será retransmitida por la pública al término de este informativo para que sea seguida por los devotos desde sus casas. Y hasta aquí el informativo de hoy. Noticias Ceuta regresa mañana, como siempre, a las 8. Que pasen una muy feliz noche.